La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa en la que se va a producir una pérdida progresiva de las células del cerebro, que son las neuronas, así como de las conexiones entre ellas, que se denominan sinapsis. Esta degeneración neuronal se produce como consecuencia de la acumulación en el cerebro de fundamentalmente dos proteínas, que son la proteína tau y la proteína amiloide. Todo esto va a llevar a un empeoramiento y a un deterioro progresivo de las funciones cognitivas, esto es, de la memoria, del lenguaje, del razonamiento y de la conducta. Y en última instancia esto puede llegar a afectar a la capacidad del individuo de vivir de forma independiente. Cuando esto ocurre, es decir, cuando el individuo ya no es independiente, entonces decimos que padece una demencia. Y la enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia. La pérdida de memoria, sobre todo para hechos y acontecimientos recientes, es habitualmente el síntoma inicial, el síntoma de presentación de la enfermedad de Alzheimer. El enfermo puede mostrarse repetitivo, puede preguntar lo mismo muchas veces o puede olvidar eventos, acontecimientos o cosas que ha realizado hace poco tiempo. A medida que la enfermedad avanza, esta pérdida de memoria va progresando y generalmente suelen aparecer también otros síntomas, como por ejemplo dificultad para orientarse en sitios conocidos, dificultad para hablar de forma fluida, dificultad para organizarse o para razonar. Lo más habitual es que los síntomas de la enfermedad de Alzheimer comiencen en personas mayores de 65 años, aunque de forma menos frecuente pueden manifestarse también un poco antes. Y aunque, como hemos dicho, la pérdida de memoria es el síntoma de inicio la mayor parte de las veces, otras veces se puede presentar con problemas de lenguaje y existen dificultades, por ejemplo, para encontrar palabras comunes o también con problemas de concentración o de razonamiento. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se basa fundamentalmente en una evaluación clínica. Es muy importante detallar los síntomas que ha experimentado el sujeto y en qué orden han ido apareciendo y desarrollándose. Es muy importante también valorar los antecedentes médicos, tanto familiares como personales, y también realizar una exploración física y neurológica completa. Posteriormente se realizará también una evaluación cognitiva o un estudio neuropsicológico en el cual se detallen de forma precisa todos los déficits cognitivos que tiene el paciente, qué gravedad tienen y cómo afectan en el día a día del paciente. Posteriormente es habitual realizar una prueba de imagen cerebral, como por ejemplo una resonancia magnética o un TAC craneal, en el cual se puede poner de manifiesto la existencia de atrofia cerebral y también podemos descartar otras patologías que pueden cursar con deterioro cognitivo. En otras ocasiones también se puede evaluar la existencia del depósito anormal de esas proteínas que hemos hablado anteriormente, la proteína tau y la proteína beta amiloide, y lo podemos realizar mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo, que se obtiene mediante una punción lumbar, o también mediante técnicas de medicina nuclear, como por ejemplo el beta amiloide. Actualmente no se dispone de ningún fármaco que sea capaz de curar o de frenar por completo la enfermedad de Alzheimer. No obstante, sí que se dispone de algunos medicamentos que son capaces de enlentecer, pero de forma transitoria, la progresión de esta enfermedad, de aliviar algunos síntomas y, en definitiva, de mejorar la calidad de vida del paciente y de sus familiares. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa son uno de estos fármacos, como el donepezilo o la ribastigmina. Actúan facilitando la conexión entre las neuronas que se pierden en esta enfermedad, como antes hemos comentado. Y otro de los fármacos utilizados es la memantina, que actúa sobre unas redes neuronales diferentes y que habitualmente se utiliza en fases más avanzadas de la enfermedad. También va a ser muy importante el control de los factores de riesgo vascular, evitar el aislamiento social, la participación en programas de ejercicio físico y también la realización de ejercicios de estimulación y de rehabilitación cognitiva. Si usted está experimentando pérdida de memoria o cualquier otro de los síntomas que acabamos de comentar, es recomendable que acuda a una evaluación especializada por parte de un neurólogo para confirmar o descartar que padece la enfermedad de Alzheimer.